Hola, calamares, otro octo abrazo y ahora os voy a decir también amigos del Mediterráneo porque me ha dicho Sergio que soy experto en presentaciones. Por cierto, el dúo dictador lo tengo aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Muy bien. Hoy venimos a hablar de un tema que te va a gustar. Ya sé que te saco de tu zona de confort, pero es que últimamente esta temporada está siendo poco romana, ¿no? Está siendo más griega, en este caso hoy más púnica. Y te prometo que aún puede mejorar. O sea, que aún puede ser menos romana incluso. Sí, no, bueno, yo procuraré que no, pero yo solo sé una frase con respecto a Cartago, que es la que me gusta, que es Cartago de lenta es, y yo siempre pienso lo mismo. Así que habla lo que quieras de Cartago, que yo seguiré oyendo a mi gran Catón. Este sí que era un romano de verdad, ¿no? Como los escipiones. Bueno, hoy vamos a hablaros de un tema que seguro que os gustará, que nos salimos evidentemente de Roma, pero nos vamos a su gran archienemigo, a esa gran potencia que por lo menos trató de hacerle sombra y que la puso contra las cuerdas a la República Romana durante un periodo considerable del siglo III, II, antes de Cristo, que fue Cartago, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de las guerras púnicas, no, eso lo dejamos para más adelante porque hablaremos de ellas. Ya os hablamos en su día sobre la batalla de Ilipa, os hicimos un breve repaso sobre los acontecimientos en Hispania y hoy os hablaremos un poco del origen de Cartago, ¿no? de ese mito fundacional, de cómo se fundó, digamos, de la parte más mitológica, más legendaria y de la parte pues, más histórica, más terrenal, más mortal, ¿no? Todos los grandes imperios, todas las grandes civilizaciones se basan en mitos fundacionales en los cuales pues, siempre aparecen personajes de carácter divino, ¿no? O sea que, sin ir más lejos, nuestra querida y amada Roma se basa también en un mito fundacional que procede de aquel momento que también tratamos en su día, ¿no? De la guerra de Troya, ¿verdad, Ángel? O sea que el componente legendario y ese aura mística siempre está en torno de la fundación. Como tú dices, Sergio, está la realidad del mito, o sea, lo que es verdad, que es el mito de Eneas, y estas cosas que dicen los historiadores y estudiosos y arqueólogos, que, bueno, intentan acertar, ¿no? Tienes razón, en la antigüedad todas estas ciudades, es ironía, que la gente lo entienda así, todas las ciudades intentaban ir a esa época, estaremos de acuerdo, Sergio, a esa época en que los dioses y los hombres vivían, hablo de las ciudades de aquella época, ¿no? En que los hombres y los dioses convivían en la tierra de una manera bastante normal, ¿no? Y todo, en este caso, el mito también viene a Troya, o sea, todo va a parar a Troya porque Troya es una guerra, siempre lo hemos dicho, de hombres y de dioses, y esto también tiene que ver con el mito fundamental tanto de Roma como de Cartago. Sí, básicamente porque los destinos de Eneas y en teoría la Cartago primigenia o la Cartago originaria, ¿no? Que se funda ahí en el norte de África, pues parece que se cruzan esos caminos, ¿no? Eneas aparece en cierto momento en su periplo después de dejar de abandonar Troya, aparece en las costas del norte de África y allí se junta pues con esos proto-cartagineses, ¿no? De esos cartagineses que se han exiliado, que son dirigidos por la reina Dido, que, como sabéis, bueno, ya os lo digo, no sé si lo sabréis, pero Dido no era el nombre real de ese personaje, sino que Dido, en la tradición, significa fugitiva, ¿vale? Entonces, quizá así ya vamos intentando entrelazar la parte más legendaria con la parte más real, ¿no? Más humana. Pero bueno, en principio sabemos que esta reina Dido pues, era una refugiada de Tiro, que había marchado pues, por X motivos que os explicaremos a continuación, y se cruza con Eneas y ahí pues, se produce un episodio también del cual os hablaremos a continuación. Pero antes de eso, pues diríamos que hay que buscar un poco las fuentes, ¿no? Las fuentes que nos hablan sobre cuál pudo ser verdaderamente el origen de esta potencia, de esta ciudad que acabaría convirtiéndose en una potencia que le disputaría el control a Roma en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay ya ciertos datos, encontramos ciertos datos de cuestiones de datación, que es lo más complicado, ¿no? Todos sabemos que a partir del siglo XI, siglo X antes de Cristo, empiezan a aparecer esas ciudades cananeas, en el Líbano, la zona de la costa del Líbano, que son las ciudades fenicias, ¿no? Que podían ser, ya que estamos, y que hemos hablado muchas veces sobre el final de la Edad del Bronce,
podrían ser pueblos del mar, ¿no? Esos pueblos del mar que se establecieron en zonas concretas y aparecieron estas ciudades, especie de ciudades-estado, ¿no? Que son asentamientos que se unen, que población autóctona y aparecen estas ciudades fenicias, ¿no, Ángel? Yo creo que es factible, ¿eh? Es fantástico cómo se cruzan. Hace mucho hicimos un programa sobre los pueblos del mar, ¿no? Y en esta zona había unas ciudades unas protociudades, ¿no? Bastante importantes, y después de este silencio, de estos 200, 300, 400, dependiendo de la zona, años, ¿no? Empiezan a emerger estas nuevas ciudades, estas nuevas civilizaciones, ¿no? Y en este caso parece ser que estos fueron uno de los pioneros, que eran estos primeros fenicios, que fueron los primeros que se pudieron organizar. Creo yo que esto bebería tanto de los que quedaron allí y de estas nuevas gentes que vinieron, ¿no? Es enorme, ¿no? Y como dices tú, parece bastante claro que estas ciudades fueran de allí, huyendo por el motivo que fuera, o por una expansión natural de las ciudades que emigraran hacia África. Sí, correcto. Aquí, primero entender que los fenicios a sí mismos no se llamaban fenicios, sino que eran cananeos, y que los que les ponen el nombre de fenicios pues son como siempre los griegos, ¿no? ¿Y qué significa fenicio? Pues básicamente el que viste de púrpura, ¿no? El Phoenikei, ¿no? ¿Por qué les llamaban así? Porque realmente sabemos que sacaban ese tinte del murex, que era como una especie de molusco, y tenían sus ropas pues con ese color, ¿no? Entonces, realmente, los fenicios a sí mismos no se llaman fenicios, sino que fueron los griegos los que les pusieron este tema, ¿no? Volviendo al tema de la datación también, Perdona, Sergio, esto es, los griegos decían fenicio a los fenicios, igual que los romanos lo llamaban púnicos, es exactamente lo mismo. Correcto. Si es que los romanos les llamaban púnicos, que también debe ser una derivación de Phoenikei, ¿no? Que era en griego antiguo, ¿no? Entonces, ellos, los romanos, pues púnicos los llaman, ¿no? Pero más o menos, sí, de ahí viene. Todo viene la palabra, la raíz deriva del mismo punto, ¿no? Entonces, sobre la datación de la fundación de Cartago, pues tenemos varias teorías, ¿no? Las más antiguas de los clásicos, por ejemplo, del escritor romano de Historia Romana Piano o del Ocilisto de Siracusa, que sitúan la fundación de Cartago pues, alrededor del año 1200 a.C., haciéndola coincidir con el relato de Virgilio, que dice que fue Eneas el que pasó por allí por Cartago y recientemente pues había instalado allí una colonia de fenicios, ¿no? Sergio, los mitos son mitos, pero tienen su lógica, si no, no serían mitos. Lo han encajado, o sea que estos hombres lo trataron de encajar, ¿no? Entonces, sí que sería una edad, a mi parecer, o un momento demasiado temprano, ¿no? Porque todavía no es posible que no existieran todavía las ciudades fenicias, ¿no? Según decimos, en esa época, que es el bronce final, todavía estarían pues los hititas, las ciudades tipo Ugarit, ¿no? Ciudades-estado con cierto territorio, cierto control. Entonces, todavía no es probable que existieran las ciudades fenicias propiamente dichas, ¿no? En contraposición a esa teoría, que es la que a mí me chirría un poco, ¿no? Y imagino que a vosotros también, por os gusta más esa teoría y es la que queréis quedar. Luego ya sabéis que en comentarios nos podéis decir, no, pues yo soy más de Apiano y de Filisto de Siracusa. Y vosotros que habláis de la teoría terrenal sois unos flipados. Vale, pues ya está. Es posible. No hay problema. Nosotros lo aceptamos cualquier punto de vista, ¿no? La otra teoría, que es más verosímil desde mi punto de vista, fecha esa fundación hacia el siglo IX antes de Cristo, más o menos hacia el 825 antes de Cristo, que es cuando se ha encontrado una estela, una inscripción de un rey asirio, Salmanasar III, que se le hicieron pruebas de radiocarbono a esta estela, a esta inscripción, y la data más o menos del 825-820 a.C. y ya habla de la fundación de una ciudad fenicia en el norte de África y que contactaron con población indígena del lugar. Entonces, a mí me da la sensación que más o menos estos mediados, casi finales del siglo IX a.C. podría ser el punto en el cual se produce esta migración, ya sea por Iliro o ya sea por los habitantes de Tiro, que también se vieron obligados a marchar por algunas circunstancias que también os comentaremos. Y aquí es donde surge la segunda parte, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió para que esos habitantes de Tiro tuvieran que marcharse y buscarse las habichuelas en el norte de África?
bueno, hay dos opciones. Una que es bastante posible, lo digo porque pocos años después, estamos hablando de una época, Sergio, has hablado del siglo VIII o del siglo VII, del siglo VI, nacen todas estas ciudades de la Helade o de la Jónica. O sea, quiero decir que la civilización helénica, la protohelénica todavía, o lo que nosotros llamamos de manera muy intensiva griegos, ¿no? Están empezando a surgir, ¿no? Y lo hacían de esta manera también los griegos, este tipo de colonias. Cuando tienen una población, una superpoblación, pues lo que hacen es, aparte de esos habitantes, pues van a otras tierras a intentar buscarse la vida, ¿no? Pero esta manera a mí tampoco me gusta mucho. A mí me gusta más, Sergio, esta que explica, que también estaría un poquitín en el mito, pero que nos explica que es una huida eólica de una heroína como la diosa, como la reina Dido, y que a través de ella coge a un pueblo y se la lleva a esta zona, ¿no? Un poquitín imitando a Eneas, para que nos entendamos. Sí, porque el mito de la reina Dido pues viene un poco ahí, ¿no? Y es que en la estela que os hablábamos de Salmanasar III se hace mención a un rey de Tiro, llamado Mutón o Matán o algo así, ¿vale? Que ya sabéis que las fuentes a veces pues cambian los nombres según el origen y según el punto en el que se encuentre esa fuente, ¿no? Entonces, representa o dice el mito que este Mután tenía dos hijos, un tal Pigmalión y una tal Elisa, ¿vale? Que al morir él, pues los dos pues entran en una especie de disputa para ver quién se hace con el trono de Tiro, con el gobierno de Tiro, ¿no? Evidentemente, el chaval Pigmalión tenía 11 años, pero era varón, con lo que su hermana pues lo tenía bastante complicado. ¿Qué hizo la hermana, que era Elisa, que era, entre comillas, Dido, ¿no? Elisa es Dido, ¿vale? El nombre real de esta Dido era Elisa. Pues ¿qué hace? Pues ella se casa con el hermano de su padre, que es el sacerdote del dios Melcar, ¿vale? Para tener pues una seguridad, una protección, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Pigmalión? Pigmalión lo que hace es asesinar al marido de su hermana, al reciente marido de su hermana, y ella pues se ve obligada a tenerse que marchar y a exiliar para salvar su propia vida. Y lo que hace es llevarse consigo a una cantidad de habitantes de Tiro que le siguen, que le son leales, y emprende un viaje pues al estilo Eneas, ¿no? Un periplo, para en Chipre recoge más gente, la diosa Astarte le bendice, le dice que tiene que ir hacia el norte de África, que allí encontrará su destino, llega hasta la zona de Cartago, donde sería se establecería la ciudad de Cartago, y allí pues entra en contacto con esa población indígena, ¿no? Como una especie de númidas, los protonúmidas, ¿no? Los que tendrían que ser númidas más adelante, ¿no? Allí pacta con ellos y aquellos indígenas le dicen, oye, pues nosotros no queremos aquí extranjeros, ha venido aquí a pisarnos el terreno y a invadirnos, y vete a saber, si vienes estos, a lo mejor vendrán más, ¿no? Entonces lo que hacen es, le dicen, bueno, pactamos contigo, te cederemos el trozo que pueda ocupar la piel de un buey. ¿Y qué hace Dido, Ángel? Hombre, Dido era una mujer plenamente formada, ¿no? Probablemente de una buena civilización, y llegó a aquellos hombres y dijo, la piel de un güey, pues la voy a cortar a tiras finas, muy finas, y hizo un buen perímetro para su nueva ciudad, con lo cual hizo un buen negocio. Aquellos se quedarían pasmados, ¿no? Digo, ¿cómo ha podido sacar tanto territorio? Pero ella obedeció lo que le dijeron. Claro, se fundaría esa zona de lo que era la zona de Birsa, del promontorio de Birsa, que fue después el Acrópolis, la zona más elevada y más grande, o sea, más antigua de la ciudad de Cartago, y Birsa pues significa eso, piel de buey. O sea que realmente pues ahí hay un contacto, una relación. No sé, que es verdad que la fugitiva, Dido, les tomó el pelo a los protonúmidas, ¿no? Yo creo que ahí fue muy inteligente, ¿no? Y es cuando se entrelazan luego las historias, ¿no? Porque luego aparece Eneas, y Eneas viene con sus refugiados de Troya. Si os fijáis, es lo mismo. O sea, son una huida por unas circunstancias X, cada cual pues tiene sus motivos, pero son los dioses los que les ponen en camino y hacen que los dos destinos se crucen. El destino de la fundadora de Cartago y el destino de el que será el que llegará luego al Lacio, entrará en contacto con todos los reyes locales de allí del Lacio,
y sus descendientes serán los encargados de fundar Roma. O sea, como veis, es el primer contacto entre las dos potencias que se disputarán en un futuro la hegemonía por el Mediterráneo. Incluso, Sergio, la otra versión que hay de la llegada de Dido allá, ¿no?, es que dice que se mezcla con esos reyes locales, ¿no?, con estas protonumidas que había allí, y de las cuales sale pues una raza, pues, ¿no?, Cartago, ya no sería Fenicia, sino que sería de género Cartago. Este mestizaje es exactamente lo mismo que lo podemos extrapolar a Roma con Rómulo y las Sabinas, otro mestizaje al cual sale un pueblo diferente, dijéramos, al que ha llegado. Ya no son troyanos los que son romanos, sino con los latinos y con los sabinos. Este mestizaje, todos estos mitos se repiten bastante. Es lo que tiene ser poeta, utilizar los mitos antiguos y hacerlo todo encajar. Si os fijáis, todo encaja con, esto es una cohesión brutal, el mejor pegamento del mundo, ¿no? Entonces, es verdad que luego os explicaremos, si queréis, ya que estamos, os explicamos qué fue de Dido y Eneas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa entre ellos? Porque me parece también una cosa asombrosa y, bueno, digna de explicar, por lo menos de hacerle mención. Tampoco vamos a explicar que estuvieron tantos años, porque eso tampoco nos lo recoge la Eneida, ¿no? Sino que simplemente nos dice que tuvieron un romance, que estuvieron tiempo juntos, pero que claro, que evidentemente Eneas pues tenía que seguir su periplo, porque su destino estaba en el Lacio, tenía que fundar el que sería el imperio que dominaría todo el Mediterráneo, o sea, que no podía entretenerse y quedarse allí porque hubiese cambiado toda la historia. Eso, Ángel, ¿qué hubiese pasado si se hubiese quedado allí? O sea, Roma no hubiese parecido, hubiese sido Cartago la potencia dominadora. No. Eneas probablemente con dolor en su corazón abandonó a la reina y fue a cumplir su destino, pasando primero por Sicilia y por Cumas. Allí fue ya donde le dijeron, oye, funda Roma porque has visto la grandeza que vas a tener, ¿no? Este hombre era plenamente consciente. Seguramente se iría con dolor en su corazón porque estarían muy enamorados de la reina y la reina estaría enamorada de Eneas. Piensa que Eneas era ni más ni menos que hijo de Venus, sería una belleza en persona, ¿no? La pobre reina... Soy Afrodita, por aquel entonces, no me romanices de Afrodita, que eres tú. Bueno, pues la proto-Venus, la proto-Venus, es razón, en aquella época era Afrodita, ¿no? Y la mujer esta lo pasó bastante mal, y dicen que incluso todas las fuentes míticas nos dicen que se suicidó ella misma porque no podía con esta pena, ¿no? Pero están unidos los dos. Dido fundó Cartago, que era su destino, según le dijo su diosa, y pues Eneas fundó también la ciudad de Roma. Bueno, los proto-romanos, no los proto-latinos, para que me entiendas, porque también era su destino, ¿no? Yo creo, Sergio, que podríamos decir un poquitín la teoría que parece más coherente, ¿no? Que sería pues que Tiro tuvo una superpoblación y de allí una parte de los colonos fueron allí a Cartago. Salieron 100 años antes o 150 años antes que, por ejemplo, por las colonias griegas, porque se fundaron un poco antes. Los griegos, los dóricos, los jónicos y toda esta cultura es de unos cientos de años antes, pero su actuación era la misma. Sí, el fenómeno de la colonización era algo habitual en ese momento, en un momento de explosión demográfica, de bonanza. Después de ese final catastrófico del bronce, pues viene un periodo seguramente de estabilización, de recuperación, y cuando las ciudades ya no dan para más, evidentemente, hay algunos habitantes pues, que tienen que buscarse la vida, ¿no? Lo hicieron, como dicen los fenicios, lo hicieron ya a partir del siglo X, siglo IX, y los griegos también empezarían un poquito más tarde, ¿no? Y se produciría pues, un fenómeno amplísimo de colonización, ¿no? Los griegos estuvieron, incluso llegaron hasta el Mar Negro, se llegó hasta Occidente, hasta la Iberia, ¿no? Hasta se pobló toda la zona de Córcega, de Sicilia, de Sardeña, de la Costa Azul, en lo que es la actual Marsella, o sea que el norte de África, ¿no? Hubo un movimiento y hubo una competencia también a través de las factorías comerciales, como ya sabemos que todos eran muy comerciantes, tanto griegos como fenicios, y esas factorías pues acabaron convirtiéndose luego en ciudades, ¿no? Y evidentemente pues todo esto responde a una necesidad demográfica, económica, social, política, y esta es quizá la parte más terrenal, lo que seguramente ocurrió. Evidentemente os podéis quedar con la parte de Dido y ese conflicto con su hermano Pigmalión, esa huida forzosa, esos periplos y esos viajes poco por designios de los dioses. Y os podéis pensar, pues decir, ostras, es que cuando Eneas se fue, dejó a Dido y Dido se arrojó a las llamas y se clavó la espada de Eneas,
eso fue como el presagio de lo que tendría que venir luego, ¿no? Ese odio perpetuo y eterno que habría entre las dos potencias y que luego se dirimiría en esas guerras púnicas. Bueno, es más bonito, es más heroico. Sí, hombre, este odio vino tardío porque en los primeros principios de Roma no había mucho odio entre Roma y Cartago, eran más bien aliados, defendían intereses porque el enemigo era para ambos en ese momento Grecia, ¿no? O lo que ampliamente llamamos Grecia, ¿eh? Que vamos a ir Magna Grecia, las ciudades de la Magna Grecia, claro. Y luego Pirro, cuando vino, Pirro del Épiro también, que se convirtió en enemigo, que Cartago fue aliada de Roma en Siracusa durante mucho tiempo. O sea que, evidentemente, quizá con el paso del tiempo era inevitable que las dos potencias se engancharan, ¿no? No había espacio suficiente, era un corral demasiado pequeño para dos gallos tan gallos, ¿no? Entonces, cada una de las potencias pues tenía su qué, ¿no? Yo, como dice Sergio, antes de ir ya definiéndonos, yo opto por la versión buena, que es la de Eneas, porque si no, no existiría Roma y yo soy un Quirite, con lo cual no tengo otra opción más que ella. Pero nuestros videoyentes lo que pueden hacer es, si quiere Sergio, es que tenemos aquí abajo las vías de comunicación, que nos lo comuniquen y nos lo digan. Y nosotros responderemos bien. Yo responderé un poquitín menos, Sergio conoce muchísimo más de esta época y estoy yo fuera de mi zona, pero os tendremos siempre en cuenta. Que tengo que decir que te has defendido muy bien en este momento, o sea que como si tirando hacia el sustrato romano, pero bueno, has tirado ahí de Roma. No te descarto, más adelante, no os descartamos tampoco a vosotros, que en esta temporada seguiremos hablando de menos de Roma y más de otras culturas y otros pueblos del mundo antiguo, porque también nos estamos emocionando. Yo, más el peso que tengo yo, porque como este era mi año, ¿no? Ángel, todavía. Sí, este es tu año, pero no se sabe nunca, ¿no? Puede suceder. Me estoy pasando un poco, ¿no? Me estoy pasando tres pueblos, ¿no? No, hay que hablar, Sergio. Me vas a hacer hundido. No, hay que hablar de todo y conocer historia antigua. De todas maneras, aunque hablemos de una época temprana, todos estos territorios fueron conquistados por Roma, así que hablamos de Roma. Tarde o temprano la cosa acabaría llegando, el orden se acabaría estableciendo. Bueno, calamares, pues ya sabéis lo de siempre, suscribíos a los canales, a YouTube, Sergio Lejo Gómez, y a iVoox en el programa de Ángel, Díndome en Roma. Y ya sabéis, os dejáis cualquier duda, cualquier pregunta en los comentarios. Así que sin más, pues nos vemos la semana siguiente. Cuidados, calamares.